Ok chicos, bienvenidos a mi primer tutorial sobre fotografía y edición. En el día de hoy les voy a enseñar cómo funcionan los paneles principales de Adobe Lightroom y lo voy a hacer a través de un ejercicio práctico del revelado y edición de una fotografía básica. Entonces, pues acompáñenme para ver cómo se hace este proceso. Entonces, lo primero que necesitamos hacer acá en Lightroom para empezar a trabajar es importar el archivo que vamos a necesitar para trabajar. La manera en que se hace esto en Lightroom es yendo acá, archivo, importar fotografías y video, y en el disco duro del computador buscaremos donde está alojado el archivo que queremos editar. Entonces en mi caso está en el disco C, mentiras, está en el disco E y entonces está en el disco C y en usuarios y buscaremos el escritorio y acá tenemos la carpeta con varios archivos que vamos a importar de una vez porque luego vamos a trabajar con ellos. Entonces acá Lightroom nos hace una previsualización de los archivos que tenemos dentro de la carpeta y vamos a escoger los archivos que queremos importar para trabajar. Pues en este caso vamos a empezar a trabajar con esta fotografía. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarla acá aquí y le vamos a dar importar acá. No lo hice. Bueno, seleccionamos de nuevo el origen. Vamos a deschulear porque bueno, vamos a seleccionar todo. Ok, esperen. Lo que pasa es que ya las había importado anteriormente en otra carpeta, entonces ya las tenía acá en Lightroom. No entendía por qué no me dejaba importarlas, pero así es el proceso de importar. En fin, entonces vamos a buscar la fotografía que queremos editar, que en este caso va a ser esta, y vamos a empezar a reconocer cada uno de los paneles que tiene la aplicación. Entonces acá tenemos la barra principal, que es donde tenemos unas herramientas que nos permiten organizar y exportar algunas cosas dentro del Lightroom. Entonces tenemos acá la biblioteca, que es donde tenemos alojadas las carpetas. Tenemos el panel de revelar, una opción de mapa que la verdad yo nunca uso, y a continuación, entonces la verdad no lo voy a explicar porque yo la verdad no lo uso. Luego tenemos el apartado de libro, y en este apartado de libro podemos crear unos bocetos para exportar libros que luego serán imprimidos cuando, no sé, algún cliente requiera impresiones de una sesión de fotos, por ejemplo, no sé, para un restaurante de un catálogo, para una carta o para una boda, ese tipo de cosas. Tenemos la sección de imprimir y la sección web, pero pues por ahora nos vamos a enfocar en esto, que es en revelar. Entonces vamos a seleccionar la foto que queremos trabajar, que en este caso sería esta, y vamos a empezar
por, por reconocer los paneles que tiene la sección de revelar y sus herramientas. Entonces acá tenemos la herramienta de recorte, que nos permite reencuadrar las imágenes y girarlas. Luego tenemos la herramienta para clonar, una herramienta que hoy no vamos a usar, pues porque no tenemos una figura humana tan grande como para tener que retocar ojos. La herramienta de grabado, la herramienta de grabado radial y un pincel. Ok, este pincel funciona, digamos que toma todas estas mismas herramientas y las aloja en un pincel para poderlas aplicar en una zona específica de la fotografía. Luego acá tenemos el panel de básicos y lo primero que tenemos acá es el gotero. ¿Cuál es la función de este gotero? Ayudarnos a hacer una corrección de la temperatura de la fotografía. Entonces en este caso él funciona de la siguiente manera. Se puede tomar una muestra de algo que sea un color negro, color blanco o un color gris. En el caso de esta fotografía vamos a tomar el vestido de la mujer, que tenemos una referencia clara de que es blanco. Entonces él automáticamente nos va a hacer acá el cambio de valores. Si le damos anterior vemos cómo estaba y acá vamos a tener una reproducción automática. Aquí en Lightroom hay un comando que yo uso mucho para estar viendo el antes y el después, que es Shift S. Y nos ayuda como a ver los cambios que hay en nuestra fotografía. Pues por ahora no vamos a ver muchos cambios, la verdad, pues porque no se le ha hecho como mucho. Pero digamos, por ejemplo, si hacemos acá un cambio más agresivo en el deslizador de la temperatura y el matiz, vamos a empezar a ver los cambios. Entonces Shift S nos deja ver la previsualización. Pero entonces vamos a restaurar esto y vamos a usar de nuevo el gotero. Ok, listo. La siguiente herramienta que tenemos dentro del panel de básicos es la herramienta de exposición, que nos sirve para corregir la exposición global de la fotografía. Entonces en este caso podemos darle más luminancia o menos luminancia según lo que nosotros requiramos o lo que queramos ver. Luego tenemos el deslizador del contraste, que funciona de la misma manera. Hacia la izquierda nos disminuye la cantidad de contraste que tiene la fotografía o la imagen, y hacia la derecha nos aumenta la cantidad de contraste. Luego tenemos un deslizador específico para las iluminaciones, que nos ayuda a controlar de una manera un poquito más detallada todo lo que es la iluminación de la fotografía, o sea, todas las áreas que están dentro de lo que es considerado la parte más clara de la fotografía. Entonces aquí podemos ver que nos modifica toda la fotografía, como si lo hace, digamos, la exposición, que lo hace de manera global. No, aquí lo hace como de manera un poco detallada, y vemos que, por ejemplo, no se está modificando nada más como la parte del cielo. La siguiente deslizador que tenemos es sombras, y funciona igual, pero pues es que hace efecto en lo que viene siendo la parte de las sombras de la fotografía. Entonces cuando lo deslizamos hacia la izquierda nos va a oscurecer, cuando lo deslizamos hacia la derecha nos va a dar una ganancia de luz. Luego tenemos el deslizador de los blancos, y este deslizador funciona similar a las iluminaciones, pero con la diferencia es que es un poco más detallado. De alguna manera es como más segmentado, entonces no toma todas las iluminaciones de la fotografía, sino lo que está más cerca a los tonos blancos. Entonces por eso
es como un poco más detallado que la luminancia. Luego tenemos el deslizador de los negros, que funciona igual que los blancos, pero pues sobre los negros. Y pues también nos permite manipularlo de una manera un poco más detallada, que digamos, por ejemplo, el panel sombras. Bueno, el deslizador de las sombras. Entonces, vamos acá, digamos, ver la diferencia entre cómo es quitarle exposición a la fotografía con el deslizador de sombras y cómo es quitar exposición a la fotografía con de los negros. Si ven que los negros nos afectan directamente a las cosas que están más oscuras, en cambio las sombras lo hacen un poquito más global, pero no lo hacen tan global, es un poco más puntual que como digamos lo haría la exposición. El siguiente panel que tenemos es el de curva de tonos y bueno, este panel es importante porque desde aquí podemos manejar muchas cosas. Entonces podemos desde hacer cosas como darle un poco más de iluminación global a la fotografía o quitarle iluminación global a la fotografía, pero también podemos segmentarla haciendo clic en la línea, sobre la línea, que nos va a crear como un nodo que nos sirve bien sea para tomarlo como referencia para arrastrar hacia arriba o hacia abajo y afectar una parte de la fotografía. Entonces, digamos que esta sección vienen siendo los tonos más oscuros, luego tenemos los tonos medios y luego las altas luces o las iluminaciones. Además, también tenemos acá la sección de canales, que también nos permite manipular dentro de la exposición general de la fotografía, pues dentro de la fotografía, la cantidad de rojos, la cantidad de verdes o azules que tenemos en nuestra fotografía. Entonces, digamos que si en las altas luces queremos que la fotografía tenga un poco de un tono tirando más al azul, como un poquito más virado, lo que vamos a hacer es en la sección de arriba vamos a ir jalando para que nos afecte la iluminación, o sea, o las partes de las altas luces, en darle como una ganancia un poquito más hacia el azul. Lo mismo se podría hacer, no sé, con el verde o con el rojo, pero es lo que les mencionaba antes. Entonces, cuando tenemos un nodo nos va a ayudar a limitarlo un poco, porque si tenemos el nodo puesto nos va a dar como un cierto control para que no sea tanto como nos pasaba ahorita, porque si lo ven, si no tenemos el nodo, toda toda la curva va a tomar progresivamente esa ganancia en verdes, y pues muchas veces no, lo que queremos es, digamos, darle ganancias verdes en solo una sección de la fotografía. Puede ser, por ejemplo, en lo que es la iluminación, los medios tonos o las zonas oscuras de la fotografía. Entonces lo que yo hago es limitarlo un poco con un nodo y luego arrastro hacia arriba o hacia abajo según lo que yo desee. Bueno, así es que funciona la herramienta de curvas. Luego tenemos la herramienta de HCL, que nos permite modificar los tres aspectos por los que se compone el color. Entonces tenemos el tono, la saturación y la luminancia. Entonces el tono como tal viene siendo la principal característica de un color que nos permite identificarlo. Entonces ya sabemos que existe infinidad de tonos como el azul, verde, amarillo, rojo, café, etc. Luego tenemos la saturación. La saturación es como la cantidad de pureza que tiene nuestro tono. O bueno, de la cantidad de pureza de tono que tiene nuestro color. Entonces acá nos permite saturar cada uno de los colores específicos de la fotografía. Luego tenemos la luminancia,
que es la cantidad de luz que tiene el color. Sí, que tiene el color. Entonces, porque cada color tiene